Entonces entramos a lo que es tuberas, ¿no? Entran a tuberas, ¿sí? Tienen tuberas, tienen este paquetito, es español. Y aquí tienen muchas cosas de electricidad. Tenemos un cálculo de líneas y centros de transformación, hay máquinas eléctricas, hay electrotecnia, existen proyectos, electrónica también hay un poquitito, seguridad, equipo eléctrico, imágenes, etc. Nosotros vamos a entrar a lo que es la luminotecnia. Ustedes vean, ahí hay una bombilla. Vamos a entrar a luminotecnia. Entonces, esta va a ser nuestra primera lección. Por favor, me confirman si me están escuchando. Daniel. Sí, ingeniero, se escucha. Está bien, ¿no? Ya. Muy bien. Ahorita estamos 24. Entonces veremos lo que es la parte de luminotecnia. Y aquí lo que vamos a ver son conceptos básicos de lo que es la luminotecnia. La luminotecnia es la aplicación de la luz en la industria, mediante, en realidad, de la fotometría en la industria. Con la luminotecnia uno puede alumbrar espacios interiores y exteriores y puede elegir el tipo de luminaria, conociendo lo que sería la geometría del local, las características del local, para qué se requiere, cuál es su característica propia. Por ejemplo, podría ser una fábrica, podría ser una tienda, etc. Entonces, es muy importante la parte de la luminotecnia. Y aquí tenemos los principios básicos de lo que es la luminotecnia, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas magnitudes luminotécnicas. Vamos a ver algunas leyes y curvas, las luminarias y lámparas. En este paquete no está incluido LED. Entonces vamos a hacer cuando veamos lámparas, una explicación aparte de las luminarias LED. Veremos el cálculo del alumbrado interior y el cálculo del alumbrado exterior. Entonces veamos, a ver lo que es la luminotecnia, ¿no? Bien, entonces dentro de la luminotecnia hay que ver algunos conceptos. Por ejemplo, ¿sí? Podemos ver lo que es el flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? Luego vamos a ver lo que es la eficiencia luminosa. Veremos lo que es la iluminancia y la luminancia. Además, lo que es la intensidad luminosa, ¿sí? Y un resumen de las fórmulas que definen estos conceptos. Bien, entonces, veamos. ¿Qué es la luminotecnia? La luminotecnia se ocupa de la aplicación de las distintas formas de producción de luz para el alumbrado interior y exterior, así como su control y todo lo necesario para alumbrar los ambientes. Nosotros en todo utilizamos lo que es la luminotecnia. Cuando vamos a una fábrica, estamos haciendo una construcción de algún ambiente, tenemos que calcular el número de luminarias. Entonces, aplicamos conceptos de luminotecnia para el alumbrado de parques, para el alumbrado de industrias, de autopistas. En la casa, por ejemplo, ustedes requieren conocer los niveles mínimos de iluminación y número mínimo de lámparas para cumplir con nuestra norma. Entonces tienen que aplicar conceptos de luminotecnia, ¿no? Entonces, dentro de la luminotecnia, lo que se habla es lo que es el flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? El primer concepto de luminotecnia que vamos a ver, flujo luminoso. El flujo luminoso, ¿sí?, es la cantidad de energía radiante que emite una fuente de luz. O sea,
Imagínense que en el esquema tienen una bombilla, un foco apagado, y después se enciende el foco y se ve, se representa por las flechas amarillas, ¿no? Entonces, el flujo luminoso, ¿sí? Es la cantidad de energía radiante dentro del espectro visible para nosotros que emite una luminaria, ¿sí? Y ese flujo luminoso se mide en lúmenes. Es la radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible, se mide en lúmenes. Entonces las unidades del flujo luminoso son los lúmenes o el lumen. Y ustedes cuando compren una bombilla, cualquiera que sea, por ejemplo una bombilla tipo LED, una fluorescente, no sé, uno siempre va a comprar una bombilla. Siempre vean qué flujo luminoso emite esa bombilla. Por ejemplo, uno pues va a comprar una lámpara, digamos, de 100 vatios. Entonces esa tiene un flujo luminoso. Entonces ahí nos dan los fabricantes, ¿sí? Nos dan cuánta radiación emite una determinada luminaria. Las luminarias, por ejemplo, de poco rendimiento luminoso son las luminarias incandescentes. Esas producen más calor que luz, emiten mucho más calor. En cambio, una fluorescente emite más luz que calor y una LED es mucho más todavía. Entonces, uno debe conocer cuánto flujo irradia una lámpara, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, una lámpara incandescente de 60 vatios emite 730 lúmenes. O sea, es baja su nivel de iluminación. Se pierde más la energía en calor que en radiación luminosa dentro del espectro visible. Una lámpara fluorescente de 65 vatios, blanco, ¿sí? Color blanca, emite 5100 lúmenes. Fíjense que una fluorescente es mucho más poderosa en cuanto a radiación que una incandescente. Además, las fluorescentes son de cátodo frío. Una lámpara halógena, ¿sí? De 1000 vatios, por ejemplo, estas lámparas son las que se tienen los reflectores para una lámpara de 1000 vatios. Emite 22.000 lúmenes. Fíjense cómo tiene un rendimiento luminoso elevado, una lámpara halógena. Una lámpara de vapor de mercurio de 125 vatios emite 5.600 lúmenes. Y una lámpara de sodio de 1000 vatios emite 120.000 lúmenes. Entonces fíjense que el sodio, es la lámpara amarilla que vemos en la noche que alumbra la ciudad de La Paz o la ciudad del Alto, tiene un muy buen flujo luminoso. Ahora, sobre estas lámparas aparecen las lámparas que son las lámparas LED. Una lámpara LED tiene un flujo luminoso de 130.000 lúmenes. Más o menos ese es su promedio. Una lámpara fluorescente, un tubo fluorescente común y corriente que ustedes lo conocen, ese emite 2.350 lúmenes. Entonces, fíjense que cada luminaria emite una determinada radiación y eso se conoce como el flujo luminoso y se mide en lúmenes. Este es un concepto importante, ¿no? Dentro de las luminarias interesa también mucho lo que sería la eficiencia o el rendimiento energético. Entonces, el rendimiento energético, ¿sí? Se define como la cantidad de flujo que emite una luminaria partido la potencia que se le entrega a la luminaria. O sea, ¿cuántos lúmenes me da una luminaria por vatio de potencia que yo le proporciono? O sea, ¿cuánto de la energía que le doy a una lámpara, ¿sí? Por ejemplo, de energía eléctrica, se transforma en luz, en radiación? Entonces, la eficiencia luminosa no es nada más que el cociente entre el flujo luminoso total emitido por una luminaria y la potencia total consumida por la fuente. Por ejemplo, si tenemos una lámpara de incandescencia de 60 vatios, ¿no?
que emite 730 lúmenes, entonces su eficiencia luminosa de esta lámpara sería 730 dividido 60. Esa es su eficiencia luminosa, medida en lúmenes por vatio, lúmenes partido vatio, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el esquema, ¿sí? Donde vamos a suponer que vamos a energizar una bombilla, un foco, ¿sí? Vamos a darle una potencia eléctrica al foco. Entonces, el foco, esa bombilla eléctrica, va a emitir ondas dentro del espectro visible. O sea, vamos a tener luz visible, va a emitir un flujo, va a haber una radiación luminosa, lo que nos causa sensación de visión en el ser humano, ¿no ve? Entonces, el foco emite una luz visible, emite fotones, en otras palabras. Pero la emisión de los fotones no viene de la nada, sino que existen pérdidas de la potencia que se le entrega. Parte de las pérdidas se van a ir por radiaciones invisibles. O sea, las lámparas, por ejemplo, van a emitir algún otro tipo de radiación que no va a ser visible dentro del espectro visible para el ser humano. Y además, si vamos a tener una potencia que se va a perder en forma de calor, vamos a tener pérdidas de calor. O sea, si a una luminaria nosotros le entregamos una potencia consumida, una pequeña porción de la energía, de la potencia entregada, se va a transformar en luz visible, ¿sí? Y entonces va a ocurrir de que gran parte o en la energía se va a perder como calor o va a haber pérdidas de radiaciones invisibles. Por ejemplo, una luminaria puede generar radiación ultravioleta o puede generar otro tipo de radiación. Por ejemplo, las luminarias fluorescentes emiten mucha radiación ultravioleta. Entonces, fíjense que de la potencia que uno le entrega a la luminaria, ¿sí? Una parte se convierte en flujo luminoso. Entonces, fíjense que uno puede tener algunas referencias para, digamos, una luminaria fluorescente tubular de 40 vatios. Tiene una potencia de 40 vatios. Si este no fuera una bombilla, sino una luminaria fluorescente, le entregamos, le enchufamos, entregamos energía eléctrica y esa luminaria, ¿no ve?, nos ha de dar 80 lúmenes por cada vatio, ¿no ve?, lúmenes por vatio. Entonces, las luminarias tienen un rendimiento luminoso. Una luminaria, fíjense, de sodio de alta presión, de 400 vatios, ¿sí?, nos va a dar 120 lúmenes por vatio. Comparen lo que sería el rendimiento de una fluorescente, 80, con una de sodio de alta presión, 120 lúmenes por vatio. Entonces, las luminarias tienen un rendimiento luminoso, ¿no?, que nos dice de la potencia que le entregamos a la luminaria, cuánto nos da como radiación dentro del espectro visible. Eso se conoce como eficiencia luminosa. Pueden ver ustedes que las mejores luminarias son las de sodio a baja presión. Primero vienen las de sodio a alta presión, las SAP, las SAP, sodio de baja presión, y ahora las luminarias LED. Las luminarias LED tienen alto rendimiento. Es por eso que esas luminarias se están utilizando mucho en todos los países, ¿no? En el alumbrado interior, exterior, de fábricas, de todo, carreteras. Entonces, en este estadio, por ejemplo, se utilizan ahora luminarias LED, ¿no? Todo es luminaria LED. Bien, entonces, el concepto que tenemos que tener, bueno, los dos conceptos hasta el momento son: uno, flujo luminoso, que es la cantidad de energía irradiada por una luminaria. Dos, eficiencia luminosa, que es cuánto de la energía que le entregamos a la lámpara se transforma en luz. Por eso es eficiencia luminosa. De la energía que damos, cuánto lo transformamos en luz. Esa es la eficiencia luminosa. También es importante, ¿sí?, conocer el concepto de lo que es la iluminancia. Tiene una I, ¿sí?, porque después vamos a ver la luminancia, sin I. Aquí estamos viendo la iluminancia. La iluminancia, o
o nivel de iluminación, como se conoce, es la relación entre el flujo luminoso, ¿sí?, que incide sobre una superficie de manera perpendicular. Generalmente se lo representa por la letra E, y las unidades, ¿sí?, son los lúmenes partido metro cuadrado. O sea, imagínense, sí, que tenemos sobre una superficie un libro o un cuaderno. Y sobre esta superficie le estamos dando una emisión luminosa. Estamos dando un flujo luminoso, ¿sí? Entonces, en este caso, viene la fuente está arriba y digamos, el libro está en la parte de abajo. Entonces, ¿cuánta luz está incidiendo sobre nuestra superficie? ¿Sí? ¿Cuánto flujo está yendo sobre nuestra superficie? Eso nos va a representar lo que es la iluminancia. Y las unidades de la iluminancia son unas unidades de los lúmenes partido metro cuadrado, unidades combinadas, ¿no? Y cuando se tiene un flujo de un lumen que actúa sobre un metro cuadrado de superficie, se dice que se tiene un lux. Entonces, las unidades del nivel de iluminación son los luxes, el lux. Y el lux, por ejemplo, este es un concepto importante que se utiliza para el diseño de proyectos eléctricos. Cuando uno ve la norma NB 777, en la parte de anexos, en la parte de atrás de la norma, del texto de la norma, nos recomiendan los niveles de iluminación que debemos utilizar en diferentes ambientes, ¿sí? Entonces, sobre esa norma nosotros nos basamos para hacer cálculos. Pero como referencia, por ejemplo, ustedes pueden ver algunos ejemplos de iluminación. Cuando estamos a mediodía en verano, tenemos más o menos unos 100.000 luxes. Imagínense, es interesante esta iluminancia, son 100.000 luxes. En un mediodía en invierno baja a 20.000 luxes, porque el sol está más lejos. Una oficina bien iluminada requiere de 400 a 800 luxes. Una calle bien iluminada, una calle secundaria, es entre 10 y 20 luxes. Si ustedes salen a la calle, van a ver las avenidas. Las avenidas deben tener unos 20 luxes, pero hay vías secundarias. Las vías secundarias utilizan lámparas de menor potencia. Por lo tanto, su nivel es más o menos nivel de iluminación es de unos 15 luxes. Si suben por la autopista de noche, las lámparas están encendidas de alumbrado de viario. Esas lámparas nos están dando, ¿sí?, un nivel de iluminación a nivel de piso de 35 luxes. Esa es una referencia que uno puede tener, ¿no? Fíjense qué importante es el nivel de iluminancia y cómo debemos nosotros considerar, por ejemplo, cuando vamos a alumbrar un túnel. Imagínense que tenemos un túnel y ustedes se encuentran en un vehículo y van a ingresar al túnel. Si es a mediodía, verano, están yendo de 100.000 luxes. De 100.000 luxes entran al túnel, ¿sí? Y se oscurece todo, ¿no ve? Después uno ya ve las luminarias y al salir del túnel, otra vez entra a 100.000 luxes, otra vez se encandila. Entonces, fíjense cómo es el comportamiento de los niveles de iluminación. Cuando uno va a hacer la iluminación de un túnel, tiene que ver el nivel de iluminación exterior, el nivel de la entrada del túnel. Un túnel requiere más o menos unos 300 luxes, pero cuando uno va a ingresar al túnel, para que no haya un golpe brusco en la vista, uno tiene que levantar el nivel de iluminación al ingreso del túnel, tiene que ser mucho más alumbrado y poco a poco se va a estabilizar. Y al salir lo mismo, digamos de 300 luxes, sube a 5.000 luxes, para luego entrar a salir fuera del túnel, donde vamos a tener 100.000 luxes.
Entonces, fíjense cómo es el comportamiento, ¿no? De lo que es el nivel de iluminación. Si yo quiero, por ejemplo, iluminar una fábrica de productos electrónicos, entonces yo requiero unos 5.000 luxes. Una escuela necesita 400 luxes. Esos valores de luxes los da la norma NB 777. En la casa, ustedes donde se encuentran, en el dormitorio necesitan unos 80 luxes. En la sala puede que necesiten unos 100 luxes. Ese valor en luxes se ve en la norma NB 777 y de ahí uno saca esa referencia, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que se tiene para la iluminancia. Y cuando uno va a hacer un control de calidad en iluminación para, por ejemplo, una oficina, ¿sí? Uno tiene que llevarse un aparatito que se denomina el luxómetro. Entonces uno va con su luxómetro y va midiendo el nivel de iluminancia que nos da los ambientes, en todos los ambientes. Y uno compara con esos valores medidos con los valores de la norma. Entonces, si no cumple la normativa, entonces se dice que está mal iluminado, porque hay niveles mínimos recomendados, ¿sí? Por nuestra norma. Imagínense ustedes qué pasaría si estamos en un quirófano y su nivel de iluminación es malo, es pésimo. Entonces la gente que trabaja ahí prácticamente no podría operar, ¿no? Por eso es que hay que recurrir a la norma para ver qué niveles de iluminación nosotros requerimos. Y eso nos da por tipo de actividad, por tipo de ambiente. Entonces, por ejemplo, ustedes conocen el qué tal, ¿no ve? El qué tal necesita un determinado nivel de iluminación. Las tiendas qué tal, un centro comercial. Ese centro comercial requiere 1.000 lux. Uno va a la norma y dice, usted tiene que tener mínimo 1.000 lux. Pero tampoco uno puede darle mucho porque puede causar reflejo también, ¿no ve? Entonces hay que cuidar eso. En los teleféricos, por ejemplo, no hay que ver en las cabinas afuera, en las estaciones de teleféricos, ahí tiene que haber un determinado nivel de iluminación que tiene que cumplir nuestra normativa. Entonces, uno va viendo cuánto de iluminación requiere para ese tipo de ambientes. Entonces, no se olviden, la iluminancia es el flujo, ¿sí?, que incide sobre una superficie. Los lúmenes que inciden sobre cada metro cuadrado. Y eso es la cantidad de lúmenes que inciden sobre cada metro cuadrado, se denominan los lux. Entonces, esos son los lux. Esa es la unidad de iluminancia. El aparato que mide la iluminancia es el luxómetro. Hay luxómetros digitales, analógicos, etc. Actualmente todo es digital y ustedes en sus propias calculadoras, por una aplicación, pueden tener un luxómetro. Bajan la aplicación y miden el nivel de iluminación. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Qué dices, Marco Antonio Mamani? No tengo ninguna pregunta, Inge. Está claro, ¿no? ¿De dónde tienes que Sí. sacar, Marco, los niveles de iluminación para alumbrar, por ejemplo, qué sé yo, una oficina? ¿Dónde recurres? ¿Quién te da el nivel de iluminación? Te da la norma NB 777, ¿sí? Vas a su anexo y mides, oficina, 500 luxes, de ahí sacas, ¿no? Entonces no se olvide. Bien, pero veamos también otro concepto Inge, que sí, buenos días. Tengo una pregunta. dime. ¿Cómo se determina la cantidad correcta de luxes que, que tiene que tener un quirófano, un centro comercial, una oficina, un cuarto? ¿En la práctica o en la teoría? En la norma, Inge, usted dijo que en la norma
Exacto, eh, hay ciertos niveles mínimos de luxes, ¿no? exacto. Para un centro comercial. Mi pregunta es, ¿cómo determinas ese mínimo? Lo que pasa es que, ya, te voy a mostrar un poquito, a ver si puedo entrar a la norma, ¿no? A ver, déjame un cachito. Voy a buscar y vamos a ver lo que te dice la norma y de dónde, y luego te respondo a tu pregunta. Entonces, vamos a ver, a ver. Mm, voy a entrar a la norma boliviana NB777. ¿Ya? Entonces, nosotros dentro de la parte de instalaciones eléctricas en baja tensión, tenemos una norma. La norma es la norma boliviana 777. Entonces, esta norma, ¿sí? Nos va a definir todo lo que estamos haciendo en cuanto a los cálculos eléctricos. Si nosotros cumplimos la norma, nos aseguramos como proyectistas y no cometemos errores. Si no cumplimos la norma, podemos hacer cualquier barbaridad. Entonces, tenemos que recurrir a esta norma. Tenemos una norma en Bolivia, entonces tenemos que cumplir nuestra norma. Y en esta norma, en la parte final, ¿no ve? Te voy a mostrar, ¿ve? En anexos, ¿sí? Nos van dando los niveles de iluminación, la iluminancia, según el tipo de actividad que uno realiza. Por ejemplo, en tu casa, ¿no ve? Tu vivienda, tu cocina, ¿no ve? La cocina donde estás tendría que tener 100 luxes. ¿Ve? La norma te dice, usa 100 lux para tus cálculos, y eso tiene que cumplir el nivel de iluminación. O si estás, por ejemplo, no sé, en un hall para el salón de la casa, 100 luxes. Una sala de fiestas, digamos, para el carnaval, que estamos preparándonos ya, tiene que tener 150 luxes. Con esos 150 luxes la gente perfectamente hace mantenimiento, limpia, etcétera. Pero si es un evento especial, 300 luxes, ¿no ve? Entonces la norma nos va dando, por ejemplo, un centro comercial, a una vidriera, tú necesitas unos 2000 luxes. Yo les decía para el Quetal, por ejemplo. En el Quetal, la iluminación general, cuando tú entras a un supermercado, en realidad, a cualquiera de los supermercados, tienes 1000 luxes. Y entonces tienes para cafés, restaurantes, para hoteles, ¿sí? Tienes circulaciones, pasillos. Un pasillo tiene que tener 100 luxes. En cuanto a actividades, cuando va uno a trabajar, digamos, un vestuario o una lavandería, tiene que tener 100 luxes. En el caso de estaciones, esto va a lo que sería el teleférico, digamos, ¿no? Una estación de ómnibus más o menos, tiene que tener en la recepción unos 400 luxes. Las boteleterías, 400 luxes. Entonces, fíjate, si en un hangar para la aviación tienes que tener 200 luxes, pero en la sala de reparación del hangar, 1000 luxes. Para un garaje, tú tienes para lavado. Entonces, de aquí es de donde uno va sacando. Tienes, por ejemplo, aquí en la norma te dan para un hospital. Como el hospital casi tiene todos los ambientes que uno utiliza, entonces tú sacas de aquí esos valores, ¿no? Tienes salas para, por ejemplo, de ortodoncia. Si tú vas a hacer una ortodoncia, entonces necesitas en eliminación general 400 luxes. En la cavidad bucal, 2000 luxes. Entonces, son en las salas de recuperación, tanto estamos utilizando los UTIs ahora. En una UTI, 150 luxes. No puedes colocar menos en una UTI, ¿no? Entonces, una oficina común y corriente, 400 luxes. Entonces, fíjate que la norma te va dando, ¿no ves?, el valor requerido. ¿Cuántos luxes? Ahora, en laboratorios y en farmacias. ¿Quién no va ahora a una farmacia? Una farmacia tiene que estar bien alumbrada. Entonces, por lo menos tendrías que tener unos 400 luxes. Entonces, tienes tú
¿sí? Tienes todos los niveles de iluminación que vas a usar comúnmente, ¿no? Ahora, estos niveles de iluminación han sido fijados por normas internacionales. O sea, han hecho pruebas de tal manera que han dicho, por ejemplo, si yo voy a un depósito, ¿no ve? En una farmacia, el nivel mínimo de iluminación que debo tener es 100 lux, porque con 100 lux yo en el depósito voy a ver todos los productos, voy a poder leer, ¿no ve? Entonces, así han sacado a la norma. Eso han sacado la norma. Y nuestra norma NB777 es una norma que les hemos copiado un poquitito a los españoles y a los brasileros. Entonces, nuestro nivel de iluminación no está a lo que sería, por ejemplo, Estados Unidos. Si, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos para un aula 400 luxes, en Estados Unidos usan 700 a 1000 luxes. Entonces, en el primer mundo se alumbran mejor. Cuando uno ve, imagínate que estarías en la estación terrena de noche y estarías viendo la Tierra, vas a ver que la ciudad de La Paz poco alumbrada, pero si ves Norteamérica o si ves Alemania, etcétera, va a estar muy bien alumbrada. Entonces de ahí se sacan lo que serían los niveles de iluminación. No sé si me has comprendido. Sí, Inge, gracias. Ahora fíjate que no solamente se ve eso en niveles de iluminación, la norma también nos va a presentar a nosotros los índices de protección para diferentes tipos de luminarias, ¿no? Uno, cuando va a comprar una luminaria, tiene que ver lo que serían sus índices de protección. Me estoy dando una vueltita por aquí por la norma que me gustaría mostrarte. Mira. Por ejemplo, tienes índice de protección contra los cuerpos sólidos y protección contra contactos con partes energizadas, ¿no ve? Si tu luminaria, tu equipo, tiene el número 0, la primera cifra 0, pues no hay protección. Si es el 1, está protegido contra cuerpos sólidos. Si es el 2, protegido contra cuerpos sólidos superiores a 12 milímetros. Entonces hay una normativa para la protección de lo que usamos tanto en motores como en generadores como en luminarias. Por ejemplo, si tú ves un número 6, es totalmente protegido contra polvo en el primer dígito, ¿no? Y la norma nos va a dar no solamente un dígito, sino nos va a dar 2 dígitos, 2 o 3 dígitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una luminaria, ¿sí? Que me dice, su índice de protección IP es 65, primer número 6, quiere decir que la luminaria es totalmente protegida contra el polvo, 6. Ahora vemos el 5. Y el 5 me dice que es protegido contra chorros de agua. O sea, si tú tienes un jardín donde no quieres que entre polvo a tu luminaria y además de que no entre agua, chorros de agua, pues buscarás tu luminaria con un índice de protección de 65. Primera cifra y segunda cifra, ¿no? Pero también hay otro tipo de protección en las luminarias que son la protección mecánica. Sí, entonces esta es la K. Ahí tiene un índice K0, K1, K2. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una protección contra protección mecánica? K0, K1. En K0 no hay protección. K1. Una protección mecánica K1 es cuando un artefacto soporta una fuerza de 150 gramos, ¿sí? Le haces caer sobre este artefacto 150 gramos de una altura de 15 centímetros. O sea, tiene una energía de choque de 0,225 julios. ¿Sí? Un K5, por ejemplo, dejas caer medio kilo, 40 centímetros sobre el equipo y no se rompe. Esta es una energía de choque de 2 julios. O si tienes, por ejemplo, un 9K, el índice K es 9, entonces dejas caer 5 kilos, ¿sí? 40 centímetros sobre el objeto y va a soportar una energía de choque de 20 julios. Esto es bien importante, ¿no? Esto nos da la calidad de lo que son los artefactos eléctricos. Y no, yo, si digamos, estoy hablando de un panel solar, yo tranquilamente me paro sobre el panel solar y el panel solar no tiene que romperse, porque tiene una buena protección mecánica. Y lo mismo ocurre con las luminarias.
Hay luminarias que son muy sensibles, no muy bien fabricadas, entonces no tienen un índice de protección elevado. Cuando uno va a hacer un proyecto, siempre tiene que buscar lo mejor, colocar índices de protecciones altos para que dure el proyecto, ¿no? Entonces, no solamente hablamos del nivel de iluminación, también hablamos de los índices de protección eléctricos y los índices de protección mecánicos. Entonces, ahí vemos los niveles de iluminación, ¿no? Bien, otro concepto importante es la intensidad luminosa. En la intensidad luminosa ya se toma en cuenta la dirección del flujo luminoso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el flujo luminoso? El flujo luminoso es la cantidad de luz que emite una fuente de luz. Aquí tenemos una bombilla y esta bombilla está emitiendo radiación. Ese es el flujo luminoso. Pero esta radiación está a todo el espacio, ¿no ve? Un foco alumbra en 3 dimensiones, no alumbra en una dimensión. Entonces, la luminaria nos da, ¿sí?, la radiación hacia el espacio. La intensidad luminosa toma la dirección, ¿sí? ¿En qué dirección está yendo ese flujo luminoso? ¿Sí? Entonces, la intensidad luminosa de una fuente de luz está en una dirección dada. Es la relación que existe entre el flujo luminoso y el ángulo sólido, ¿no? Imagínate aquí adentro, dentro de esta esfera, en el interior de la esfera, tienes una esfera de 1 metro, tienes una luminaria y sácale a eso un ángulo sólido. Tú sabes que las unidades del ángulo sólido son los estéreos radianes, ¿no ve? Entonces, en ese cono de luz, ¿sí? ¿Qué flujo tenemos en ese ángulo sólido expresado en estéreos radianes? ¿Cuánto flujo hay en ese cono de luz que está atravesando esta superficie? ¿No ve? Entonces, la intensidad luminosa es el flujo que emite una lámpara por unidad de ángulo sólido. Una esfera tiene un ángulo sólido de 4pi estéreos radianes. Entonces se utiliza este concepto de lo que es la intensidad luminosa, pero ya nos va a dar la dirección, ¿no? El flujo luminoso se va a todo el espacio. Y a la intensidad nos dice en qué dirección está actuando la luz. Esto es importante. Imagínate, si yo tengo que colocar una luminaria de alumbrado viario, una luminaria de alumbrado público, esa luminaria de alumbrado público no tiene que darme pues a todo el espacio. Si yo vivo cerca de un poste que tiene su luminaria, vaya a entrar la luz a mi casa y me va a molestar, pues me va a causar contaminación lumínica. Entonces, la luminaria de alumbrado público tiene que darnos una determinada dirección. Y cuando yo haga el proyecto, tengo que ver dónde tiene que ir la luz para que no comience a causar contaminación luminosa. Entonces, muy importante el concepto de la intensidad luminosa, el flujo por unidad de ángulo sólido. Muchas veces ustedes han podido ver que si los que viven cerca de los postes de luz, el poste de luz, sí, especialmente en los departamentos, la luz de la calle entra y uno no puede estar tranquilo en su dormitorio porque ya tiene luz adicional, entonces uno tiene que colocar, cortinas, no sé, para evitar esa contaminación luminosa. En cambio, si uno hace un proyecto adecuadamente, la luz del poste, la luz de la luminaria del poste va a ir a la calle, no va a ir a la vivienda. Entonces eso es lo que debemos también nosotros cuidar. Y ahí vemos la dirección, ¿no?, en la cual está yendo el flujo. Es otro concepto de lo que es la intensidad luminosa, ¿no? Ahora, fíjense, aquí tenemos iluminancia, ¿no ves? Se miden luxes, pero hay otro concepto luminotécnico que es la luminancia. Aquí no hay la I, es la luminancia, ¿no ve? La luminancia, que se representa por la letra L, es la cantidad, ¿sí? Es la cantidad de intensidad luminosa I que se mide en candelas, lúmenes por estéreo radian, en candelas, ¿sí?, partido la superficie. O sea, la luminancia es prácticamente lo que es el reflejo de la luz en una superficie, ¿sí?
decimos la luminancia es la intensidad de luz por unidad de superficie. Se mide en candelas por metro cuadrado. Y aquí van a ver en este esquemita, ¿sí? Vean la dirección de la luz hacia el libro. En el primer caso, la iluminancia está yendo de la fuente, ¿no ve?, al libro. Y la iluminancia va a la superficie. La luminancia es la luz que rebota, es la luz que refleja, ¿sí? Entonces, la luminancia es la cantidad de luz que va a reflejar la intensidad luminosa por unidad de superficie. Una cosa es que la luz vaya de la luminaria al objeto, a la superficie. Y otra es que la luz refleje, ¿no ve? Entonces, la iluminancia es la luz que va de la luminaria a la superficie. En cambio, la luminancia es la luz que refleja de la superficie, digamos, al observador. Esto es muy importante cuando uno hace el alumbrado de carreteras. Cuando uno hace el alumbrado de carreteras, nos interesa a nosotros cuánta luz rebota del pavimento, de la calzada. No cuánta luz nos da la luminaria, sino cuánta luz refleja de la calzada. Porque al final, ¿quién es el que me encandila? Es la luz que refleja de la calzada. Entonces ahí hablamos de luminancia. En cambio, la iluminancia es la luz que da la luminaria sobre la calzada. En el caso de la autopista del Alto, pues la Paz del Alto, la iluminancia son 35 luxes y la luminancia es 3 candelas por metro cuadrado, que equivale a 35 luxes. Entonces, si uno va a hacer, por ejemplo, el alumbrado de carreteras, etcétera, le conviene utilizar la luminancia, porque el conductor al final lo que ve es el reflejo que viene de la luz desde el piso, desde la calzada. En cambio, si va a ser proyectos de oficinas, viviendas interiores, convendría calcular por iluminancia. Y uno es equivalente al otro. Una carretera, por ejemplo, yo lo calculo por la iluminación de una carretera por luminancia y lo compruebo por iluminancia. O calculo por iluminancia y lo compruebo por luminancia, ¿no? Entonces, la luminancia se refiere a la luz reflejada, la iluminancia a la luz que va a incidir. Cuando la superficie no es perpendicular, entonces se debe tomar la proyección a la superficie, ¿no ve? Entonces hacemos el producto, ustedes saben hacer el producto de escalar, la proyección de un vector sobre otro, y aquí tenemos una luz que está viniendo, y la superficie está horizontal. Entonces lo que hacemos es pararla, ¿no? Perpendicular, colocar una superficie equivalente perpendicular, y eso nos va a medir lo que es la luminancia sobre la superficie perpendicular a la luz, ¿no? Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estadio Hernando Siles, por decirles. Los proyectores están en los laterales, ¿sí? Y los jugadores pues se encontrarían en la cancha de fútbol. Entonces ahí hay que ver cómo hay que direccionar la luz. Porque si uno no direcciona adecuadamente la luz, puede encandilar a los jugadores. Además, no solamente viene ese fenómeno, porque también ahí se hace filmaciones. Entonces, si la luz está en sentido contrario a la cámara o no está bien adecuado, no hay uniformidad en el campo, entonces va a reflejar y la filmación va a ser pésima. Entonces ahí se tomará pues una iluminancia vertical y una iluminancia horizontal. La iluminancia vertical va a permitir ver a lo que ven los jugadores y la horizontal nos va a permitir ver la pelota. Entonces, fíjense cómo se juegan esos conceptos de luminancia, ¿no? Ahora, podemos hacer un pequeño resumen, ¿sí? De lo que es la magnitud luminotécnica, las ecuaciones que se utilizan y las unidades para las magnitudes luminotécnicas. Hablamos primero del flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? Es la cantidad de energía que irradia una fuente de luz. ¿Qué es la eficiencia luminosa? La eficiencia luminosa es la cantidad de luz que emite una luminaria con respecto de la potencia entregada. ¿Cuántos lúmenes por cada vatio que nosotros le damos? ¿Qué es la intensidad luminosa? La intensidad luminosa nos da la dirección
¿no? Es, la intensidad luminosa, veamos, es el flujo por unidad de ángulo sólido, ¿no ve? Flujo por unidad de ángulo sólido. Y la intensidad, no, esa es la iluminancia. La iluminancia es el flujo por unidad por superficie. La intensidad luminosa es el flujo por unidad de ángulo sólido. Sus unidades son las candelas. Y hablamos de lo que es la luminancia, ¿no? Fíjense, la intensidad luminosa nos va a dar la dirección. La iluminancia es la cantidad de luz que ingresa sobre un área. Y la luminancia nos va a reflejar la cantidad de luz que refleja una superficie. Entonces nosotros tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 unidades luminotécnicas, magnitudes luminotécnicas. Y esos son los conceptos que nosotros debemos manejar. Debemos saber qué es el flujo, qué es la eficiencia, qué es la iluminancia, la luminancia y la intensidad luminosa. Y no confundir iluminancia con luminancia. No podemos confundir. Entonces tenemos que tener conceptos sólidos, ¿no? De estas cantidades o magnitudes luminotécnicas. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ya. Para la medición de lo que sería la iluminancia, se utiliza el luxómetro. Y para medir lo que es la luminancia, ¿sí? La luminancia, se utiliza el luminancímetro. El luxómetro es un equipo bastante común, ¿sí? Y el luminancímetro es un equipo que es caro. Un luminancímetro cuesta, no sé, un luxómetro me compro en $200. Un luminancímetro me cuesta unos 500, unos $1,500, el chiquitito. Pero un luminancímetro de mayor calidad cuesta unos $15,000. El luminancímetro se coloca, ¿sabes dónde? Al ingreso de los túneles. Cuando un vehículo va a entrar a un túnel, entonces ahí se tiene un luminancímetro. Entonces, los equipos que utiliza son el luxómetro y el luminancímetro. Entra a tu celular y puedes bajar la aplicación para que tu celular se vuelva luxómetro. Entonces vas a poder medir niveles de iluminación. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta, chicos. Bien, recordándoles un poquitito de lo que es la luz, ¿sí? O dónde se encuentra, digamos, el espectro visible dentro del espectro electromagnético. Vamos a ver un pequeño esquemita, ¿no ve? Donde tenemos el espectro electromagnético, que está representado ya se puede representar por longitud de onda o por frecuencia. Y tenemos el espectro electromagnético representado en longitud de onda, y en frecuencia. Y aquí tenemos la longitud, el espectro electromagnético representado como longitud de onda. Entonces, en el espectro electromagnético está compuesto por diferentes tipos de radiaciones. O sea, las ondas electromagnéticas se las ha clasificado según un ancho de banda, ya sea en frecuencia, ya sea en longitud de onda. Por ejemplo, se tiene la radiación cósmica, la radiación gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta. Dentro de la radiación ultravioleta tenemos la radiación ultravioleta A, B y C. Si en este tiempo se está utilizando mucho la radiación ultravioleta C para desinfectar ambientes contra el virus que tenemos. Uno se va y se compra una lámpara con radiación ultravioleta, pero que tenga una determinada longitud de onda, por ejemplo, 700 nanómetros. Y esa radiación no va a ser dañina y va a desinfectar un ambiente.
Entonces tenemos lo que son las ondas ultravioletas, y uno de los problemas que tenemos en La Paz es que la radiación del sol en la ciudad de La Paz está por encima de los valores que nos da la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y esta radiación es muy fuerte, y nosotros tenemos radiación de tipo B. UV se llama, ¿no? UV, UVA, UVB, UVC. La UVB, ultravioleta B. Esa radiación a nosotros nos causa problemas, ¿sí? Nos puede quemar la retina, esa radiación pues nos puede hacer dar cáncer de piel u otro tipo de alteraciones. Ustedes pueden ver, por ejemplo, donde hay cerca de su casa, donde está el soldador, el mecánico que va a hacer la soldadura. Él usa un casco protector de rayos ultravioletas. Si no usaría si no usa ese casco protector, se va a volver ciego con el tiempo. Entonces, esa es la radiación ultravioleta, ¿no? Esa luz que produce el arco eléctrico. Pero el sol, en La Paz, tenemos, pues, niveles por encima de lo que recomienda la norma. Nosotros en La Paz, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, deberíamos usar sombrero alero para que nos dé sombra, para que no nos dañe nuestra piel. Entonces ahí tenemos la radiación ultravioleta, ¿no? Fíjense, después viene la radiación infrarroja, y la radiación infrarroja está muy relacionada con lo que es calor. Todo lo que es infrarrojo es calor. Uno se compra sensores infrarrojos, uno se compra lámparas infrarrojas. Para, por ejemplo, donde venden pollitos broster, ustedes van a ver, ¿no? Ahí hay una lámpara especial. Y esa lámpara nos da más que luz, nos da radiación infrarroja, nos da calor. Todo lo que es calor es el infrarrojo. Y tenemos, por ejemplo, radiaciones de radio, ¿no? Las microondas, TVs, ondas de longitud de onda corta, larga, media. Y podemos hablar en frecuencia o podemos hablar en longitud de onda. Pero dentro del espectro electromagnético hay una pequeña parte, muy pequeña, que es lo que nos da el espectro visible, lo que causa sensación de visión al ser humano. Y aquí tenemos lo que es la radiación visible, lo que es toda la luz. Y la luz, ¿no ve? Fíjense que es un pequeño ancho de banda que tiene. Esa luz está compuesta por los colores, ¿no ve? Entonces, el mejor color que nosotros vemos es el color amarillo verdoso. Ese color amarillo verdoso lo pueden ver ustedes en las chaquetas que tiene la gente del tránsito o los empleados también de fábricas cuando trabajan de noche. Justamente porque un ojo normal lo que mejor puede ver es el color amarillo verdoso. Vean la punta de la curva esta, ¿no? De los colores. Ese es el mejor color que vemos. Después, ¿sí? Si nos desplazamos hacia lo que serían los ultravioletas, ¿no ve? Vamos a ver el color verde, el azul, y si vamos al lado derecho, pues vamos a ver el color amarillo, ¿sí? El color rojo, naranja, rojo, el violeta. Ese es importante conocer. Fíjense que la luz está compuesta por los colores. Los colores al lado de los ultravioletas son colores fríos. Los colores que están hacia el lado de los infrarrojos, ¿no ve? Fíjense, aquí está la radiación visible y aquí está la radiación infrarroja. Lo que está al lado de la radiación infrarroja, o sea, aquí, que es no visible. Esos nos causan la sensación de calor. Entonces, las luminarias tienen una temperatura de color que se mide en Kelvin, no en grados Kelvin. Y eso nos refleja estos colores. Por ejemplo, si yo quiero tener un ambiente, el ambiente en La Paz, que es una ciudad relativamente fría, ¿no ve? Si la luz me dé sensación de calor, pues yo colocaré una lámpara anaranjada, viendo hacia el rojo, hacia la radiación infrarroja. Entonces me da la sensación de calor. En cambio, si yo me iría a Santa Cruz, donde hace mucha calor,
Entonces no me conviene pues dar sensación de más calor, irme a los infrarrojos. Me conviene irme hacia lo que son los ultravioletas. Eso me va a dar la sensación de frío. Entonces, si yo entro a un ambiente y mis lámparas tienen esa temperatura de color, pues me va a dar sensación de frío porque Santa Cruz es caliente. Entonces, en La Paz, ¿sí?, conviene utilizar luminarias, ¿no ve?, de color cálido, porque nos va a dar sensación de calor. Lo mismo en Potosí, en Oruro, ¿no? Entonces, fíjense cómo el espectro electromagnético lo aplicamos nosotros, o aplicamos en lo que es la luminotecnia. Y eso nos va a dar los colores. Por ejemplo, ¿por qué convendría en el alumbrado público de la ciudad de La Paz colocar luminarias que nos den amarillo? Por ejemplo, esas luminarias de sodio o naranja. Porque ese tipo de luminarias, ¿no ves?, nos van a permitir ver mejor a través de la niebla. Si nosotros colocáramos luminarias blancas, ¿sí?, que viéndonos a lo que sería la radiación ultravioleta, serían blancas nuestras luces, cuando baja la niebla no veríamos nada, porque no es rompeniebla. Entonces, por esa razón es que hay que saber elegir el tipo de color de una luminaria, ¿no? Entonces, en La Paz nos conviene a nosotros utilizar colores cálidos para el alumbrado público, así evitamos la delincuencia. En cambio, si usamos colores que van a los ultravioletas, colores blancos, azules, entonces se va a oscurecer mucho más, vamos a facilitar la violencia, ¿no? Entonces es muy importante conocer el espectro electromagnético. Ahora, el ser humano, ¿no?, que tiene un ojo normal, tiene nuestra mejor visión es el amarillo verdoso, pero en la noche sufrimos un desplazamiento. Esta curva se desplaza todito hacia la izquierda y vemos mejor los azules que los rojos. Entonces, ahí tenemos un efecto que se llama el efecto Purkinje. Al final, el ser humano, bueno, el órgano de visión es nuestro ojo, y nuestro ojo nos permite ver en colores, ¿no ve?, en blanco y negro, o nos permite una visión que es crepuscular, ni en colores ni en blanco y negro. Imagínense que se encuentran a las 3 de la tarde queriendo entrar al cine Monje Campero. Entonces todos ven en colores, ¿no ve? Distinguen todos los colores, la ropa de la gente, las pastilleras, etcétera, etcétera. Cuando ingresan al monje, cambia su visión, de una visión que se llama fotópica, que es la visión en colores, a una visión escotópica. Entonces se oscurece todo y aparecen siluetas poco a poco. Y después nuestro ojo sufre una adaptación, ¿no ve? Y ya entramos al cine y ya podemos ver siluetas. Vemos a la gente sentada, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en el que no vemos ni por colores ni por blanco y negro. Es la visión crepuscular. Entonces, el ser humano en su visión tiene una visión fotópica por unos sensores que se llaman los conos de luz. Una visión escotópica por unos sensores que son los bastoncillos. Y la visión mesotópica, ¿no? La visión mesotópica o crepuscular, ustedes la van a ver cuando en La Paz se encuentran al atardecer, ¿sí? Y el sol se está entrando, digamos, y van a ver los bordes de las montañas, ni en colores, ni en blanco y negro, ¿no? Entonces, importante conocer el espectro electromagnético y el funcionamiento de nuestra vista. Bien, ¿alguna pregunta sobre el espectro electromagnético, chicos? Está nomás claro, creo, ¿no? Ingeniero, ¿qué efectos se llamaba el que en la noche podemos Purkinje, ver? Purkinje. Toditos sufrimos ese efecto, el efecto Purkinje. En la noche tú no vas a poder ver muy bien los colores rojos, anaranjados. Ves el azul, por eso el azul del cielo lo ves perfecto. Eso es
el efecto Purkinje, el desplazamiento de la visión, el máximo de la visión, se traslada se recorre hacia los ultravioletas. Bien. Ingeniero, ese efecto, o sea, nos dice que, o sea, en el día vemos mejor amarillo verdoso y en la noche veríamos mejor El azul. más hacia el azul. Sí, O o así. sea, en el día vas viendo aquí no ve, más o menos el amarillo verdoso, y después te vas desplazando, ¿sí? Vas a ver verde y vas a ver azul. Por eso el cielo de noche es medio azul, ¿no ve? Ah, sí, sí, ingeniero. Y solo hacia la izquierda, ¿no? O hacia la derecha también. No. Solo O sea, nuestra visión va a irse hacia los azules. Vamos a ver mejor esta parte que los rojos, ¿sí? Obviamente, si uno no es daltónico, ¿no? Entonces, importante, ¿no? O sea, este espectro nos dice qué tipo de luminarias vamos a usar en el trópico, qué tipo de luminarias vamos a usar nosotros en lugares fríos. En lugares fríos usemos colores cálidos, en lugares calientes usemos lámparas que van hacia los ultravioletas. Esa sería la aplicación en lo que es la luminotecnia, ¿no? Ahora, indudablemente, ya cuando hablemos de luminarias, vamos a hablar de lo que es el índice de reproducción de color, que compara qué color emite una lámpara con respecto a la luz solar. Es más, es menos. Entonces, luego vamos a ver lo que es el índice de reproducción. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bien que vayan participando, es muy bueno eso, porque todos aprendemos. Bien, entonces veamos un poquitito. Tenemos casi 20 minutos de la parte de luminotecnia, lo que son las leyes que rigen el comportamiento del nivel de iluminación. Ingeniero, disculpe por Sí, interrumpirlo. sí, Ayer me dijo que tenía que exponer, o sea, presentar un poco sobre Dialux al programa. ya, ¿Eso lo voy a hacer más después o? ¿La has comprendido bien? Sí, el inicio, Ya, cómo manejar un poco, solo eso. ya. Entonces, puedes ingresar. Sí, sí, ahora sí. Ya, a ver, veremos. Muy bien, qué bueno que participes. No sé si los chicos están viendo. Sí, ¿podrías compartir? Sí, lo voy a compartir. Se ha colgado un poco mi pantalla. Ah, ya. Qué bien, Daniel. Esa es la manera en la cual tenemos que aprender, pues, porque cuando uno hace, uno aprende. Cuando uno no hace, no aprende. Esa es nuestra ley en ingeniería. ¿Se puede Ok, ver, no, Inge? sí, diálogos. Es un paquetito, la versión Evo, ¿no? Sí, he descargado la Evo porque, o sea, decía que se podía hacer más cosas Ya. que la otra versión que era el 4.11. Esa versión, o sea, a lo que he entendido es para casas, cosas pequeñas, proyectos pequeños, para los arquitectos que manejan para cuadros, pero para edificios o cosas más grandes Mm, o exteriores, decía que Dialux Evo era mejor. ujú. Muy bien. Entonces, fíjate que en este paquete que vamos a ver, vas a utilizar los conceptos que nosotros estamos hablando, ¿no ve? Entonces, comenzar a explicar con chuis, despacio, cómo ingresas. Ah, ya. Al inicio te muestra esta pantalla. Bueno, ahorita se ve todo en inglés, entonces primero para configurar en español para que se entienda mejor.
Vamos a File, a Setting y configuraciones generales. Y aquí está para cambiar lenguajes. Vamos a cambiar el lenguaje a español. Esto es de visualización y esto es de impresión. Aquí me dice que debes de iniciar el programa para que se configure. Bueno, eso es lo primero que he hecho, pero entender mucho mejor, digamos, la interfaz. Está bien. Todos descárguense el Dialux Evo y ingresan, ¿no? Ya, esta parte, ingeniero, ya me decía en qué sector se desarrolla su actividad. Eso es lo primero que me muestra. Y hay todas esas opciones. Yo le he puesto otros. Ahí dice comercio, municipio, empresas, despacho de ingenieros, oficina de planificación luminotécnica. Bueno, como no conozco muy bien, entonces le he puesto otros. Otros como estudiante. Sí, al final no lo he enviado, lo he puesto cancelar. Bueno, aquí en esta parte de aquí arriba muestra todo, o sea, todas las ventanas que abrimos, incluido la configuración. Está un poco lento. Ya, aquí en inicio, esto es lo primero que muestro. Aquí, bueno, primero lo que es el programa, ¿no? Que es Dialux. Dice que no es un programa, no es un software de diseño, o sea, no se diseña como AutoCAD, solo es un software de cálculo de iluminación. No es de diseño. Entonces es para diseñadores de iluminación y eso. Por ejemplo, en Europa, en España, todos los arquitectos utilizan el Dialux. Los arquitectos hacen los cálculos. Y es un software libre, porque hay otros softwares, ¿no? El Calculux, por ejemplo, pero no es libre. Además, con el Dialux puedes trabajar colocando archivos de luminarias con cualquier tipo de luminaria. Entonces, es un software que lo utilizamos mucho aquí, porque es libre, o sea, gratis, y además que te permite hacer con diferentes tipos de luminarias, ¿no? Bien, continúa. Sí, bueno, complementando eso, ¿por qué es libre? Porque hay unos 200 fabricantes que sus catálogos están insertados en este programa. Exacto, la biblioteca. Y por eso ellos dan soporte al programa y por eso es libre también. Sí. Ya, aquí es para empezar a crear un nuevo proyecto de su planificación de exteriores de edificio. Esto es para una nueva construcción. O sea, en edificios se refiere a exteriores. Aquí en importación de plano UFC podemos importar un archivo DWG que puede ser de AutoCAD de un diseño. También de aquí, del primera opción, sí, igual se puede importar, pero se hace más pasos. O sea, aquí directamente te manda la opción para importar. Esta es la cuarta, es para iluminación de carreteras, proyectos de iluminación vial y eso. El tercer es para proyectos simples, comenzar un proyecto simple. Y estos son planificación sencilla de espacio interior, es para espacios interiores como una habitación y eso, así lo entendí. Aquí al medio Este software te sirve para hacer cálculos interiores y cálculos exteriores de luminotécnica. Sí, exactamente. Aquí en la parte del medio nos muestra los proyectos más recientes que ya hemos hecho. Y aquí a la derecha son otras opciones. La primera es uno de los importantes que nos muestra el catálogo de los 200 fabricantes. Entramos a esta opción y aquí están los catálogos en la parte izquierda. O sea, el catálogo de todos los fabricantes de la minería que tienen. Cuando he apretado esa opción, aquí arriba me ha aparecido esa ventana de marcas. Esas son Ya, aquí eso. librerías, ¿no?
Por Sí, ejemplo, las puedes buscar librerías. vos la librería de Philips. Entonces puedes ingresar a la librería de Philips y trabajar con luminarias Philips. Sí, exactamente. Ujú. Ya. Aquí en archivo y configuraciones en ajustes generales, en aquí se puede configurar. Primero vamos a configurar el idioma, que era más importante. En aquí en generalidades se puede hacer un autoguardado. Aquí podemos poner cada cuántos minutos. Aquí está cada 5. Se puede poner a los minutos que deseen. O sea, Esto cada que no cuánto se te guarda. pierdes tu proyecto, ¿no? Sí, para que se autoguarde. Ujú. El- Aquí dice deshacer 50 cambios. Es como hacer el control Z, a lo que he entendido. O sea, se puede Ujú. retroceder 50 pasos. Aquí Aquí, podemos poner más. Eso sería de esta parte. En aquí, el, del medio, debajo de visualización, impresión, unidades de longitud. Ahí vamos a elegir el sistema de unidades. Aquí está el métrico y también hay sistema anglosajón. ujú. También se puede cambiar las unidades luminotécnicas, el europeo y el anglosajón. En aquí a la derecha, en la opción de CAT, aquí podemos cambiar las cifras decimales. Después de la coma decimal, cuántas cifras nos va a mostrar. Pero dice que a lo que pongamos es lo que nos va a mostrar, pero internamente el software lo calcula con mayor precisión. Ujú. Ya aquí, cambiando aquí al inicio, en, en esta parte, bueno, antes en configuraciones también hay una configuración, ajustes de norma, o sea, en normas, ya se basa en normas. En esta parte nos dice la configuración predeterminada es USA, también hay la europea y de Japón. En USA, por ejemplo, aquí en la parte derecha, en la superior derecha, ahí nos muestra la norma con la que está tomada en cuenta. En la europea o en la japonesa también ahí nos muestra las normas. Bueno, eso sería en parte de configuraciones. Ujú. Luego, para iniciar un nuevo proyecto, por ejemplo, aquí en planificación de exteriores y edificio, nos manda primero a esta pantalla. En aquí, para introducir un archivo, situamos un archivo DX, DWG. Podremos cargarlo de acá, cargando un plano. Esto es lo que descargué. Es un archivo DWG. Y aquí nos muestra esto. Aquí a la izquierda me muestra una configuración de plano al inicio. Me dice primero dónde debo poner el sistema, el Referir. inicio del sistema de unidades. Entonces aquí me indica. En esta versión sí me indica. Entonces tengo que hacer un clic izquierdo sin soltar y ahí introduzco el sistema de unidades. Después me pide seleccionar qué unidades utilizar. Metros, centímetros, milímetros, y donde escojo metros, por ejemplo. Y ya me manda a esta ventana con estas opciones. En esta parte de acá arriba nos muestra eh, una vista plana que es en 2D y también una vista en 3D del plan. En esta parte de la izquierda, aquí podemos cargar otro plano también, de esta parte de acá. Aquí nos muestra la unidad de medidas, aquí abajo. Y ahí estas son las capas, los layers, las capas que podemos cambiar los colores, capa a capa, como similar a AutoCAD. Y eso sería de esta parte. Digamos, para empezar a dibujar, eh, mm, o sea, este icono se utilizaría de acá. Es para dibujar un nuevo edificio. Ujú. Bueno,
Eso sería, Inge, digamos, un poco de la interfaz de Dialux, digamos, ¿no? para entenderlo mejor, digamos. Hay cursos también en YouTube, he visto varios cursos Ujú. que estaban interesantes, pero ya se van a muchos detalles ya del diseño y todo eso, de cómo El levantar ambiente, los muebles, todo, ¿no? Sí, sí, que, bueno, lo importante sería de acá, sí, va cómo entender, cómo configurarlo Ujú. y también de cómo cargar un archivo o empezar también a dibujar. Ujú. Ujú. Bien. Qué bien, Daniel. Ya, bueno, eso sería, Inge, digamos, para no ocupar mucho tiempo. No, está bien, no te preocupes, porque el ayudante, el día viernes, justamente les voy a explicar el Dialux. Todos tienen que saber el Dialux. Entonces ya tienes una base, ¿no? Entonces ya sabes que existe un paquete que permite el cálculo de iluminación interior y exterior, pero también no hay que perder la óptica de que hay otros paquetes, por ejemplo el Lumen Lux, el Cálculo Lux. Entonces hay otros paquetes para el cómputo luminotécnico, ¿no? Muy bien, Ok, entonces dejo de compartir. ok. Bien, gracias, Daniel. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? En ese paquete van a ver, pues, las unidades que nosotros estamos estudiando ahora y eso es lo que van a introducir para sus cálculos. Bien, vamos a ver lo que es la ley de la inversa de los cuadrados, la ley del coseno y algunas curvas de distribución luminosa. Y justamente las curvas de distribución luminosa, cuando hagan el paquetito, el Dialux, van a ver cómo distribuye las luminarias el nivel de iluminación. Pero la ley de la inversa de los cuadrados, fíjense, si uno tiene una fuente de luz, esa fuente de luz nos va a emitir radiación luminosa, un flujo. El flujo atravesando el área nos ha de dar un nivel de iluminación, luxes. Y a otra distancia, si tomamos otra superficie dentro del ángulo sólido, nos ha de dar otro nivel de iluminación. Seguramente que E1, el nivel de iluminación 1 cerca de la luminaria, ha de ser mayor que E2. Mientras más lejos estamos de una luminaria, va a alumbrar menos. Fíjense que la primera esfera que se podría tomar sería la esfera de radio D. La segunda esfera que se toma es la esfera de radio D mayúscula, ¿no? Entonces, la ley de la inversa de los cuadrados les dice que el nivel de iluminación es inversamente proporcional a su distancia de separación al cuadrado. Por eso se llama ley de la inversa de los cuadrados. O sea, si tenemos una fuente de luz a una distancia D, vamos a tener un nivel de iluminación. A otra distancia mayor vamos a tener otro nivel de iluminación, un E2. Seguramente E2 ha de ser igual a ha de depender, ¿sí? Ha de depender, el nivel de iluminación va a depender de la distancia de separación. Mientras más lejos, vamos a alumbrar menos. Entonces, si nosotros usamos el concepto del flujo, el flujo es el nivel de iluminación en luxes por la superficie. Vamos a utilizar el concepto de ángulo sólido. El ángulo sólido es la superficie partido el radio al cuadrado. Y el concepto de intensidad luminosa, que es el flujo por unidad de ángulo sólido. Entonces, de estas tres ecuaciones, nosotros podemos concluir de que la intensidad luminosa depende, está en relación directa al radio al cuadrado, la distancia de separación al cuadrado, o el nivel de iluminación en luxes es la intensidad luminosa partido el radio al cuadrado. Si tomamos dos puntos de referencia, E1 para calcular E1 y el otro punto E2, podemos decir que la intensidad luminosa a la distancia D ha de ser E1 por D cuadrado, E1 por su distancia de separación desde la fuente de luz hasta la superficie. El nivel de intensidad en la segunda superficie ha de ser E2, nivel de iluminación, por su distancia D mayúscula al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos esas relaciones, ¿no ve? Vamos a concluir que el nivel de intensidad está en razón inversa a la distancia de separación elevado al cuadrado.
Y eso se conoce como la ley de la inversa de los cuadrados. Se aplica muchísimo en proyectos eléctricos o de luminotecnia, por ejemplo, en una carretera, ¿no ve? Para el alumbrado público. Donde más, si tenemos un poste de luz que tiene encendida una luminaria, en la base del poste o cerca del poste va a alumbrar mucho más. Al borde de la carretera, al otro extremo, va a alumbrar menos. Entonces, el nivel de iluminación depende de la distancia de separación en razón inversa elevado al cuadrado. Esta es entonces una de las primeras leyes que se conoce como la ley de la inversa de los cuadrados. Bien, pero también existe otra ley, que es la ley de los cosenos, la ley del coseno, ¿sí? Imagínense aquí, ustedes tienen un poste de alumbrado público, en la parte superior tienen la fuente de iluminación, el poste tiene una altura h, ¿no ve? Y está emitiendo en una determinada dirección la luz, tiene una intensidad luminosa. Entonces, aquí tenemos la calzada. Entonces, vamos a tener una iluminación, ¿no ve? Que va a entrar perpendicularmente, la iluminación al plano normal, que está con la flechita verde. Y esta se puede descomponer en una iluminación horizontal y en una iluminación vertical. Entonces, la iluminación, el nivel de iluminación horizontal está relacionado con la intensidad, ¿sí? La distancia al cuadrado por el coseno del ángulo. Y la vertical es la intensidad partido la distancia al cuadrado por el seno del ángulo. ¿No ve? Entonces vamos a calcular la iluminación de la superficie horizontal, E sub h. Entonces podemos relacionar esta ecuación con esta otra ecuación y sacar la relación trigonométrica del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa es cateto adyacente h partido hipotenusa. ¿No es? Entonces, de esas relaciones que tenemos, podemos concluir que la iluminación horizontal depende del coseno al cubo del ángulo alfa. Fíjense que el ángulo alfa es el ángulo que se da entre el poste de iluminación y la que es la intensidad luminosa. Ese es el ángulo alfa. Entonces, hay una ley que nos dice que el nivel de iluminación horizontal depende del coseno al cubo del ángulo alfa, ¿sí? Y está relacionado con la intensidad y la altura del poste. Esa ley se conoce como la ley del coseno. Este concepto es importante en los campos deportivos. En los campos deportivos hay que ver el nivel de iluminación horizontal, el nivel de iluminación vertical. Uno permite ver la pelota, al jugador le permite ver la trayectoria de la pelota y el otro permite lo que es la filmación. Entonces, en un campo deportivo hay que cuidar el nivel de iluminación horizontal y el nivel de iluminación vertical. Y hay una ley, ¿sí?, que nos permite calcular el nivel de iluminación horizontal según el ángulo que uno da a la luminaria. Ustedes vean, por ejemplo, en el estadio, las luminarias tienen una determinada orientación. Entonces, ahí se utiliza la ley del coseno para luminotecnia, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chicos? 9:30, se nos fue el tiempo. Entonces, por favor, aquí quedaremos y el día martes próximo vamos a continuar. Bien, a ver, ¿quién quisiera participar la próxima? Andrea, ¿me estás escuchando? Sí, ingeniera. Bueno, ¿quisieras participar un ratito en la próxima clase? Claro. Ya. A ver, haz el cálculo luminotécnico. A ver, en tu casa, ¿para qué ambiente quieres hacer? Para una habitación. Ya. Por ejemplo, ¿para un dormitorio quieres o quieres para la sala? Dormitorio. Ya. Entonces, vas a medir las dimensiones de tu dormitorio. Ya. Vas a introducir esos datos al Dialux. Ya. Vas a ver qué tipo de luminaria tiene. ¿Ya? Vas a calcular el número de luminarias, si cumple o no la norma NB777.
Pero Ya. me vas a hacer recuerdo 10 minutos antes de que termine la clase yo, a la próxima, ¿ya? Como me ha hecho recuerdo Daniel. Está bien, Inge. Listo, chicos, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chicos, chao, cuídense. Hasta luego, Inge. Chao, Hasta luego, chicos. ingeniero.